¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Guerra y junto a Lucía Catú y Joaquín Calderón estaremos presentando el proyecto final de Ecuaciones Diferenciales uno, en el cual nosotros tuvimos como objetivo el medir la carga y la descarga del voltaje y la corriente de un capacitor, un inductor y también de un circuito RLC con diodo. Entonces, vayamos con ello. Sí, bueno, como primer punto podemos ver qué son los métodos numéricos, que son los que utilizamos nosotros para comparar las respuestas que obtuvimos en las soluciones analíticas de las ecuaciones diferenciales. ¿Y qué es un método numérico? Básicamente un método numérico es una herramienta que utilizamos para aproximar los resultados de las ecuaciones diferenciales. Estos no son exactas en su totalidad, pero la aproximan de una manera muy buena, muy buena, como lo es el método de RK4, Reusch-Kutta. Este método lo que hace pues es resolver dentro de sí mismo cuatro veces el problema y básicamente es muy confiable porque es en un solo paso hace ya la deducción de la solución. Entonces es rápido y preciso. Luego tenemos el método de Adams, Bashford y Evolution, que este método es en dos pasos. Es un poco más tardado, pero lo que hace es refinar el resultado que van obteniendo para dejar pues resultados más precisos. Este sirve también muy bien para en nuestro proyecto las ecuaciones donde hay una no linealidad y, y por eso lo escogimos, al igual que el método de Ryukuta, porque como es un método rápido, pues para las ecuaciones de primer y segundo orden es muy buena. ¿Y cómo lo comparamos? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo confirmamos que esté bien? Pues con estudio de convergencia. El estudio de convergencia básicamente nos dice si los resultados que nos dan estos métodos numéricos se acercan o no a los resultados de las ecuaciones de forma analítica. Entonces, si el error es muy bajo, con un paso de h muy bajo, pues significa que el método numérico es correcto y lo podemos usar con confianza para evaluar pues estas ecuaciones, ¿no? Y si fuera muy alto, pues ahí sí podríamos decir que el método no funciona, pues habría que buscar otro. Entonces, por esos motivos y porque justamente estos dos métodos numéricos pues tienen una muy buena resultado en el estudio de convergencia, pues por eso los usamos. Bueno, pues primero trabajamos con el circuito RC, que es el que se describe mediante una ecuación diferencial de primer orden. Pues a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff se obtuvo la ecuación que se encuentra a la izquierda y como esta es una ecuación lineal sencilla, pues se pudo resolver por medio del método de separación de variables. Y esto ya llevó a la solución analítica, que es la ecuación que se encuentra del lado derecho. Después, pues se resolvió esta misma ecuación usando métodos numéricos que ya mencionó Joaquín y la comparación entre la solución numérica y la analítica pues se observa por medio de las gráficas, pues ambas sí coinciden y muestran que el voltaje pues sí tiene la forma exponencial que se espera. Entonces, esto básicamente pues confirma tanto la validez de la ecuación que se resolvió analíticamente, como la precisión de los métodos numéricos que se utilizaron. Y bueno, como pequeño ejemplo, podemos ver cómo simulamos esto. Realmente esto se puede ver también en la vida real, pero con equipos más precisos. Pero es básicamente esto, donde podemos ver cómo el voltaje va cambiando, en el capacitor va cambiando de forma exponencial. Entonces, si le damos correr, vemos que al principio el voltaje pues es cero y luego deberíamos de ver que al principio cambia muy rápido, pero conforme va avanzando la simulación, pues este voltaje va aumentando, sí, pero de una forma más lenta, se podría decir hasta que el voltaje pues llega a 5 que es el máximo que tiene, y cuando llega a 5
pues debería de, bueno, este está en 10, perdón, este está en 10, pero cuando llega a 5, cuando llega al valor de la fuente que está aquí a la izquierda, pues ahí debería parar. Y eso es lo que nos dice las ecuaciones también, que para justamente al voltaje de la fuente. Y luego tenemos... em, Luego tenemos las ecuaciones de segundo orden. Las ecuaciones de segundo orden, pues lo que nos dicen es que cuando tenemos un circuito con resistencia, capacitor e inductor en serie, junto con la fuente, obviamente. Entonces, aquí lo que podemos ver es que por medio de los métodos numéricos, hallamos estas dos gráficas de acá, que son el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. Estas dos, pues, se pueden ver también reflejadas en las dos gráficas de la derecha, que esas son sacadas, pues, con los métodos analíticos que aprendimos en clase sobre ecuaciones de segundo orden. Lo que hice acá, pues, fue aplicar Laplace y básicamente despejar para la función y aplicar de nuevo la Laplace inversa. En este caso, fue diferente método para encontrar estas dos ecuaciones porque la ecuación diferencial que estaba utilizando era con la carga. Pero hay ecuaciones que relacionan directamente la carga con el voltaje del capacitor y la carga con la corriente del inductor. Entonces, aplicando esas ecuaciones, pues ya obteníamos estas dos soluciones. Y como podemos ver, pues son idénticas o muy similares a las que obtuvimos por los métodos numéricos. Entonces, también podemos decir que los métodos numéricos funcionan y son muy buenos para aplicar estas ecuaciones de segundo orden. Otra manera de resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden es por medio de sistemas de ecuaciones lineales. Pues en este caso se planteó un sistema 2 por 2 para resolver, en el cual se estuvo sacando el polinomio característico para obtener las lambdas y con esas lambdas poder obtener la solución para esa ecuación diferencial. Como podemos ver en pantalla, tenemos una ecuación para el voltaje en el capacitor y la ecuación que está abajo es para la corriente en el inductor. Y como se puede apreciar en las gráficas y como mencionaba mi compañero Joaquín, al nosotros estar solucionando la misma ecuación diferencial, podemos ver que obtuvimos resultados pues muy parecidos, lo cual nos indica que es un resultado consistente con lo que debía de esperarse, ¿verdad? Entonces, pues en la gráfica podemos ver que al inicio aparece un pico de corriente, el cual representa el instante en donde pues bruscamente cambió de no tener energía a tener energía y pues después llega a un punto máximo y luego la corriente va pues disminuyendo gradualmente hasta casi llegar a cero. Y el comportamiento del sistema sobreamortiguado, es decir, que no oscila y que la energía almacenada en los elementos del circuito no se disipa, pues con el tiempo, ¿verdad? Debido a su resistencia. Y cuando la corriente se aproxima a cero, el capacitor está ya casi completamente cargado. Y el circuito alcanza su estado pues estable, donde prácticamente ya no circula nada de corriente. Y pues como mencioné, al lado derecho nosotros tenemos las gráficas obtenidas por medio del método analítico, las cuales son muy parecidas y son consistentes con las gráficas que obtenemos al lado izquierdo, que son las gráficas que obtuvimos mediante los métodos numéricos. Bueno, después analizamos el sistema no lineal de ecuaciones diferenciales, que en este caso pues corresponde al caso RLC con diodo. Aquí pues la no linealidad, digamos, aparece en el término que representa el voltaje del diodo, porque este es un término logarítmico. Entonces, el sistema pues no tiene solución analítica y por esa razón pues se requiere forzosamente un método numérico. Eh, en este caso, pues usando el mismo programa que usamos anteriormente, se obtuvieron los resultados del voltaje en el capacitor y de la corriente en el inductor. Aquí, pues los resultados muestran el comportamiento característico
este sistema no lineal porque hay un pico inicial de corriente seguido de una rápida caída y también una carga del capacitor que aumenta y que luego se estabiliza. Entonces, pues acá tanto la tabla como la gráfica pues reflejan este comportamiento. Bueno, y finalmente podemos concluir que los métodos analíticos permitieron describir el comportamiento del circuito RC, RLC, para pues comprender cómo es que evoluciona la corriente y el voltaje en el tiempo. También podemos decir que las simulaciones numéricas ayudaron a visualizar la respuesta del sistema y a comprobar que la solución pues, matemática era coherente con el comportamiento esperado. Y por último, que la parte experimental que estuvimos trabajando en este proyecto, pues confirmó, ¿verdad?, que los resultados teóricos y los simulados, demostrando que esos eran pues coincidentes, ¿verdad?, que coincidían. Entonces demostraron que el modelo usado pues representa con precisión la respuesta real del circuito. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.